Cronómetro en cero. El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 hombres, una pelota y una ilusión. La Copa de Primera juegan. Tacuarí y Sportivo Luqueño. Fecha 4 del torneo de apertura aquí en Villa Elisa. Vera quiere arrancar. Rodríguez pase hacia adelante para que vaya adelantándose Ruiz. Juega Ruiz. Zafa de la marca de Aguilar y encara. Lindo el pase para Rodríguez. Está en el área. Le puede pegar. Le pegó. ¡Gol! Fernández, el centro de zurda, comba hacia afuera, cabezazo fallido, no pudo Villalba. Este es Rodrigo Rojas, amaga y toca, juega bien para la presencia de nuevo de Rojas, el centro. Devolvía Aguilar, juega de cabeza, quiere Villalba, hay un rebote, le pegan al arco. Estuvo cerca Luqueño de marcar el tanto de la igualdad. Alex Álvarez es el que hace que el señor se tome de la cabeza y la mente la situación perdida, Julio. Atención que va el centro de Maná. Ellerson que saca de cabeza y un rebote. Le queda a Rodi, le pega al arco. Hay un rebote. Buscaba Villalba con lo justo. Aparece Verdún para sacar de zurda. Recupera Luqueño nuevamente y va a la carga. Este es Rodi Ferreira. Centro al segundo palo. Salta Aguilar. ¡Gol! Sportivo Luqueño, imperial, fantástico salto de Aguilar, pero aún hay que ponderar el gran centro de Rodi Ferreira. Luqueño que iba y buscaba la chance ahora para Luqueño con el envío de Comas, comba hacia adentro, cabezazo defensivo de Ellerson que gana en las alturas. Quiere cargar de nuevo Rojas. Busca Aguilar, insiste y va Luqueño. Este es Lucas Barrios, pelota en el travesaño. Probó de zurda Lucas Barrios. Rodi Ferreira que aparece para recuperar esa pelota y va a la carga. Soltando para Comas. Comas por abajo para Ferreira. Ferreira va, mete el centro para Barrios. Cabezazo Vareiro. Aldo Vareiro aparece para atrapar esa pelota. Abrazarla, guardarla. Para que esto siga 1-1. El envío de Alexis. Salta Rodríguez, quiere Valdesí. Señoras y señores, final del partido aquí en Villa Elisa. Empate, igualdad, paridad. 1-1 entre Tacuarí y Sportivo Luqueño.